Buen día, estimados padres de familia. Es un placer tenerlos acá en nuestra escuela para padres. Les acompaña Miss Nubia Zúñiga y Miss Jenny Méndez del Departamento de Psicología. El día de hoy, pues, nos acompañará nuestra licenciada María Angélica Lara, máster en Psicología Clínica, con el tema la importancia de escuchar con empatía a nuestros hijos. Entonces, sin más, le damos la oportunidad a nuestra conferencista, María Angélica Lara. Muchas gracias a todos. Buenos días. Es un placer para mí poder estar con ustedes en este tiempo. Vamos a tratar de sacarle el mejor provecho posible, ¿verdad? Voy a compartirles las pequeñas notitas de las que vamos a hablar hoy. Solo me confirman si pueden visualizar la presentación. Sí. Sí, sí, puedo. Perfecto. Bien, entonces hoy estaremos platicando sobre la importancia, lo que es el escuchar con empatía a nuestros hijos, ¿verdad? Es un tema sumamente, pues, valga la redundancia, útil, importante, por el hecho de que todos los días, pues, los tenemos ahí, esa interacción es constante y en algún momento hay cositas, pues, que de repente se nos van de las manos y como sabemos de que nosotros hasta ahora tenemos escuelas para padres, ¿verdad? Que de repente nos van preparando de a poquito, pero no existe un manual que nos diga exactamente cómo debemos comportarnos y en la medida en que nosotros vivimos o experimentamos con nuestros hijos, pues vamos aprendiendo. Mi nombre es María Angélica, soy psicóloga clínica. Cualquier situación, ¿verdad?, de ayuda, este es mi contacto y pues iniciamos primeramente con una preguntita para platicar un poquito, ¿verdad? ¿Qué es más fácil según ustedes? ¿Creen que es más fácil hablar o creen que de repente nos resulta mucho más fácil escuchar? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandra Cardona. De Buenos acuerdo días. a la pregunta que está diciendo, licenciada Angélica, es mucho más fácil hablar que escuchar, ¿verdad? Hasta cuando nosotros oramos, ¿cuánto le pedimos al Señor y no dejamos que el Señor nos hable, ¿verdad? Entonces, ese es una gran oportunidad que los seres humanos tenemos. Hay unas personas que tienen esa habilidad de escuchar, ¿verdad? Ajá, O eh, han aprendido con herramientas a realizarlo, pero sí, es un reto poder escuchar. Muchas claro. gracias. Bien. ¿Alguien más tenía participación? Buenos días. Es mucho más fácil hablar, inclusive para los adolescentes. Mi hijo me empieza a hablar y yo lo trato de escuchar, pero en mi cabeza estoy, dice algunas cosas que me provocan y entonces empiezo a pensar, ¿qué le voy a decir? Entonces me doy cuenta que ya no lo estoy escuchando. Entonces es más fácil hablar que escuchar, pero es que también cuando es así, cuando usted siente como que está solo tratando ¿cómo decir? Culebreando. Ajá. Entonces, definitivamente, hablar, porque le empiezo a gritar. Bien. Probablemente hablar nos resulta mucho más fácil porque nosotros expresamos nuestra necesidad. Y cuando expresamos nuestra necesidad, ya sea porque estamos enojados, queremos comunicar que estamos enojados, que estamos frustrados, que no es el momento adecuado, entre otras cosas, pues nos resulta bastante fácil el poder decirlo, ¿verdad? Y por esa razón, pues es mucho más fácil hablar. Y es por eso que parto de aquí para poder llevarnos o que vayamos juntos al hecho de lo que es la empatía, que es prácticamente el elemento que vamos a agregar a esta mecánica de lo que es escuchar. Primero, debemos de saber diferenciar en lo que es escuchar y lo que es oír. No es lo mismo, por lo que oír, pues básicamente es cuando nosotros estamos percibiendo cualquier sonido que haya en nuestro entorno, puede ser en la plática, o que de repente el niño lloró, o que de repente alguien levantó la voz, ¿verdad? O cualquier otro sonido
proveniente del ambiente en el que nosotros estamos, sin necesariamente tener que entender lo que estamos oyendo en ese momento. Y por el contrario, cuando hablamos de escuchar, pues básicamente aquí, ¿verdad? Para poder nosotros escuchar realmente, debemos tener activados otros sentidos para que podamos entender lo que realmente estamos oyendo. En resumen, en este caso, podemos determinar que el oír, pues es un acto involuntario, ¿verdad? Porque podemos estar aquí y de repente cualquier cosa que suene a nuestro alrededor, pues obviamente vamos a captarla, ¿verdad? Mientras que el escuchar ya es un acto completamente voluntario, porque es aquí donde yo me implico, es aquí donde yo tomo la decisión, donde yo quiero hacerlo y quiero acompañar. Pues básicamente, cuando hablamos de escuchar, sabemos que de repente dentro de la comunicación es sumamente importante y de repente en esa comunicación nosotros podemos tener una manera eficaz, ¿verdad?, de poder decir lo que realmente queremos y esa manera eficaz puede ser algo muy concreto o a veces cuando decimos, no es que yo digo lo que pienso, ¿verdad? O yo digo lo que quiero, tengo esa libertad. Y en efecto, pues obviamente sí la tenemos. Solo que en el trato o en el relacionarnos con las personas, esto tiene que cambiar un poco si queremos que estas relaciones pues sean agradables, favorables o que realmente nos dejen algo provechoso, que es lo que buscamos, ¿verdad? Porque no solamente queremos hablar para estar peleando o estar en discordia, sino necesariamente para poder llegar a consensos, para poder estar de acuerdo en alguna situación. Entonces, cuando hablamos de comunicación, básicamente es importante una comunicación asertiva. Y para esto es importante una escucha activa. ¿Qué es escucha activa? Sí, vamos a conocer esto como una habilidad de escuchar, pero no solamente lo que la persona está expresando directamente, ¿verdad?, sino también que podamos escuchar sus sentimientos, que podamos estar conscientes, ¿verdad?, tanto de lo que es ideas, de los pensamientos que subyacen a lo que esta persona está diciendo en ese momento. En otras palabras, aquí, para nosotros poder llegar a entender a una persona, es necesario o es preciso que demostremos cierta empatía. Cuando hablamos de empatía, pues generalmente nos referimos a una habilidad social, ¿verdad? Pero dentro de la escucha activa o la escucha empática, significa escuchar y entender dicha comunicación desde el punto de vista de la persona que nos está hablando en este caso. Y como ahorita lo estamos generalizando, ya más adelantito vamos a individualizarlo con nuestros hijos. Entonces, nos referimos a la empatía como un sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otro, ¿sí? Sumamente importante en este caso. Es decir, yo me quiero involucrar en aquello que está afectando a otra persona. Esto implica una decisión. Básicamente, hablamos de percibir lo que otro ser puede estar sintiendo. Y es por esta razón que cuando hablamos de empatía tenemos que involucrar nuestras propias emociones. De repente, esto es lo que se nos dificulta por los ejemplos, ¿verdad?, que nos dieron las mamás que hablaron al inicio conmigo con respecto a la pregunta que hice. El hecho de que muchas veces no queremos involucrar nuestras emociones o bien porque priorizamos nuestros propios problemas o nuestras propias necesidades. Y cuando hablamos de empatía, básicamente dejamos a un lado nuestras propias necesidades emocionales y le damos mucho más importancia o más hincapié a las de la otra persona con la que nos estamos comunicando. Pero como esta es una escuelita de donde nos permiten conocer algunas estrategias, pues vamos sencillamente a aprender a escuchar con empatía, ¿sí? Básicamente, pues una de las experiencias más gratificantes que nosotros podemos vivir como padres es el hecho de poder conocer, escuchar a nuestros hijos y tener una comunicación efectiva con ellos. Esto es por lo que luchamos y lidiamos al día a día, ¿sí?
A veces no lo logramos, tal vez no porque seamos malos, ¿verdad? Porque no seamos unos excelentes padres, no, nada de eso. A veces es precisamente porque no sabemos cómo hacerlo o lo que estamos empleando no es del todo apropiado para la situación que tenemos enfrente o muchas veces a nosotros mismos nos cuesta expresar nuestras propias emociones, ¿verdad? Para poder nosotros escuchar con empatía es importante que podamos considerar varios aspectos, muy importantes, por cierto, ¿verdad? Y comenzamos primeramente con la parte emocional frente a lo que es lo racional. Primero, en este caso, lo que vamos a atender es la parte emocional de ese mensaje. Luego de esto la vamos a racionalizar. ¿Por qué razón? No es que vamos a dejar de darle importancia a una situación real que puede estar sucediendo, como por ejemplo en el caso que haya un niño, ¿verdad? Que ha tenido un comportamiento inapropiado en la escuela y que de repente, debido a este comportamiento, el niño pues ha tenido una penalización y de repente pues esto ha sido el meollo del asunto. Pero en este caso, antes de venir y reconocer que la conducta fue inapropiada, primeramente nosotros atendemos lo que emocionalmente está sucediendo en este niño. Aquí yo traigo un ejemplo que podría ser común, ¿sí? En cómo nosotros podemos racionalizar y cómo nosotros podemos también brindar la importancia a la parte emocional, ya que lo que es emocional y lo que es racional son dos elementos psicológicos sumamente importantes en el comportamiento humano. Cuando hablamos de razón, ¿verdad? De racionalización, estamos hablando de lo que son las ideas, de lo que son pensamientos, las creencias, el conocimiento que puede tener alguien sobre algo o algún aspecto. Y hablamos de aspectos emocionales con las sensaciones, emociones, sentimientos, entre otros, que experimentamos ante cualquier evento, ante cualquier situación. En este ejemplo que tengo aquí, para el caso, si nuestro hijo llega a casa y nos dice, odio la escuela, ¿verdad? Ya no voy a ir nunca más. ¿Cómo nosotros podríamos atender un mensaje de este tipo? Bueno, la respuesta común que nosotros tenemos o la reacción típica que se nos da es más racional que emocional y es aquí donde lo vamos a ir identificando. Por ejemplo, y nosotros decimos, ¿cómo? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? ¿Cómo que no vas a volver a ir a la escuela? ¿Verdad? ¿No ves que es importante? Es por tu bien. Bueno, aquí yo lo estoy parafraseando, ¿verdad? Es por tu bien. Incluso agregamos un tono amenazador y podemos decir, además vas a ir porque yo digo y punto, ¿verdad? Ese famoso punto que casi siempre utilizamos al terminar una conversación con nuestros hijos. Pero aquí nosotros estamos dándole la razón al hecho de que es necesario que el niño vaya a la escuela, que no podemos permitir, obviamente, que deje de ir a la escuela porque sabemos que es indispensable para su desarrollo intelectual, ¿verdad? Entonces, si atendemos la parte emocional en este caso, nuestro mensaje, ¿verdad? Nuestra comunicación tendría que oírse más o menos así. Ante la petición, ¿verdad? O ante la observación dada del ejemplo que les puse aquí, podríamos de repente atender de la siguiente manera. Parece que no has tenido un buen día hoy, ¿sí? Sucedió algo malo, ¿sí? Puedes contarme, puedes decirme qué es lo que pasó, ¿sí? O qué te ha pasado. En este caso, nosotros estamos atendiendo ese mensaje emocional y de alguna manera el niño sentirá que nos estamos poniendo en su lugar y eso nos abrirá muchas puertas que más adelante les tengo un nombrecito por ahí, ¿verdad? De cómo las vamos a llamar, pero dará la oportunidad para que este niño pueda expresarse. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos una respuesta racional, generalmente lo que tenemos son respuestas cortantes o actitudes, por ejemplo, como del ceño fruncido o que de repente ese niño se queda con la cara paralizada
o que de repente nuestro hijo pues tenga otro tipo de comportamiento que aún agrave la situación y al final termine provocando en nosotros emociones mucho más negativas, llenas de frustración, que incluso nos resulta bastante difícil el poder controlarlas, el poder regularlas, y terminamos de repente diciendo cosas desagradables de las cuales después nos sentimos mal, ¿verdad? O no hayamos qué hacer con tal situación. El otro elemento o el otro aspecto importante en la comunicación asertiva son las formas en que decimos las cosas, las actitudes que nosotros tenemos cuando estamos ante estos sucesos. En primer lugar, cuando hablamos de forma, tenemos que activarnos, tenemos que involucrarnos con ese niño, atendiendo el mensaje emocional para poder ayudar a que estos tengan menos miedo a esos sentimientos negativos. Si nosotros le damos importancia a sus emociones, ¿qué pasará con este niño? Bueno, él sencillamente entenderá que no está mal sentir miedo, que no está mal sentirse enojado, que no está mal sentirse frustrado, ¿sí? Que no está mal el haberse enojado porque de repente el compañerito no hizo, ¿verdad?, algo que él quería. Pero añadido a esto viene lo que es el aprendizaje. ¿Por qué? Está bien que yo me sienta enojado o me sienta frustrado. Y ahí, añadido a esto, podemos enseñarle en esa conducta que el sentimiento no es malo. Lo que es malo es la reacción que tuvo ante el sentimiento que estaba experimentando. ¿Para qué? Para poder también enseñarle estrategias de cómo poder regularse en el momento en que él pueda estar enojado. O cuando está enojado, hacerle entender que es muy normal que se enoje ante algo desagradable, pero que también existen otros valores como el respeto o existen otros sentimientos que podría de repente comunicar o la forma en cómo lo vaya a hacer. Cuando nosotros tenemos una forma activa con ellos, promueve esta relación cálida. ¿Por qué? Porque este niño cuando se siente en peligro, cuando esté frustrado, cuando no quiera algo, básicamente se va a acercar y lo va a decir. Ahora, si cada vez que nos dice que esté enojado y nosotros le decimos, pues me cambia esa cara porque yo digo, ¿sí? O quíteme esas lágrimas, séqueselas y haga la sonrisa. A veces somos tales que le decimos, bueno, ríase ahorita, quiero que se ría, ¿verdad? Y no le damos importancia a que realmente, con mucha razón, máximo si fue castigado o si de repente no le dimos algo que quería porque consideramos que está fuera de los límites, pues es apropiado que él se sienta así, ¿verdad? Entonces, normalizamos estos sentimientos y promovemos que ellos se nos vuelvan a acercar. Facilita que este niño pueda resolver sus propios problemas. ¿Por qué? Porque ya hay una experiencia previa. Entonces, la próxima vez que suceda algo como esto, este niño sabrá cómo regular esas emociones. Ya tiene un marco de referencia de cómo tiene que actuar ante determinadas situaciones, ¿verdad? Igual forma, pues va a influir en que el niño sienta más deseo de escuchar las ideas y los pensamientos tanto de los padres. Y aquí no solamente de los padres, sino también podrá escuchar otras figuras de autoridad o incluso los pensamientos o los sentimientos de otros niños, porque básicamente, pues, él aprenderá una conducta. Y pues hace que el niño sea el que hable y no nosotros los que estemos como induciendo. ¿Te sentiste triste? ¿Te dolió? ¿Sí? ¿Fue que no te gustó? ¿Sí? Inducimos muchas veces la pregunta. Entonces el niño le resulta mucho más fácil de poder manipular una historia, ¿verdad? Pero ya no estamos respetando sus propios sentimientos. Cuando hablamos de actitudes, bueno, en la escucha empática hay actitudes básicas. En primer lugar, nosotros debemos tener el deseo de escuchar. ¿Sí? Debemos desear ser de ayuda para este niño y poder ayudarlo a resolver el problema en particular. La otra actitud que debemos de tener es de aceptación con respecto a sus sentimientos. Estamos hablando en este caso, ¿verdad? No me vayan a confundir que vamos a aceptar conductas inapropiadas. No, hablamos de sentimientos, de la experiencia emocional. También
debemos de confiar en la capacidad del niño para manejar y trabajar sus sentimientos, porque él está en un constante aprendizaje. Máximo, ¿verdad? Si tenemos un niño menor de 5 años, sabemos que la capacidad o la conciencia emocional en este caso es bastante reducida y por eso es que de repente es mucho más común que ellos puedan hacer berrinches, es mucho más común que solamente digan estoy enojado, estoy triste, ¿verdad? Porque no hay un conocimiento amplio de lo que son las diversas emociones. Pero cuando tenemos un niño arriba de 5 años, ya este niño es consciente de sus propios sentimientos y ya nosotros podemos platicar un poquito más amplio con ellos para también ir enseñándoles a manejar esas emociones, esos sentimientos, ¿verdad? Debemos estar conscientes de que los sentimientos son transitorios. Aquí hay un aspecto importante. Por ejemplo, una emoción se diferencia de lo que es un sentimiento, se diferencia de lo que es un estado de ánimo. Cuando hablamos de una emoción, estamos hablando de una reacción que es subjetiva, porque cada quien pues reacciona de la forma en cómo sencillamente se le da. ¿Sí? El otro punto es que una emoción es bastante intensa al momento en que se recibe porque causa impacto, entonces existe la reacción instantánea. Es muy, muy intensa, pero es de corta duración. Es decir, si el niño responde con una emoción bastante intensa, en ese caso, debemos ser pacientes y esperar que esto se calme, porque tiene que disminuir. Ahora, los sentimientos es diferente porque los sentimientos resultan ser mucho más prolongados, es decir, duran mucho más tiempo en nuestra experiencia, pero son menos intensos. Es decir, el niño puede seguir molesto y puede seguir platicando con nosotros, ¿sí? El niño puede seguir sintiéndose triste, puede seguir sintiéndose solo y puede seguir platicando con nosotros, pero el sentimiento de tristeza sigue ahí, el sentimiento de frustración sigue ahí, el miedo al abandono sigue ahí, el miedo o preocupación porque algo le pueda pasar sigue ahí, ¿sí? Entonces, debemos de estar bastante conscientes de eso. Ahora, cuando ya estos sentimientos permanecen durante más de 1 o 2 semanas en una persona, en un niño, entonces podemos estar hablando de un estado de ánimo. Y es ahí cuando los niños experimentan mucho miedo, por ejemplo, luego este se convierte en un estado de ánimo ansioso. O cuando hay, ¿verdad?, mucha tristeza, luego de este tiempo se convierte en un estado de ánimo deprimido, ¿sí? También nuestra actitud debe de ser en observar o ver a este niño como una persona ajena a nosotros, en el sentido emocional. El hecho de que a mí no me dio miedo o que al hermanito no le dio miedo ver un peluche, ver un perrito, no significa que al niño sí le puede dar, ¿sí? Entonces debemos respetar estos sentimientos, estas emociones, así como la persona las está viviendo en su momento. Y pues, recalco, ¿verdad? Otra actitud básica es tener esa gran capacidad de paciencia, y aquí pues a veces nos cuesta mucho, ¿verdad? Pero yo sé que el amor sobrepasa y cubre la multitud de faltas. Así es de que agarrémonos de eso importante que tenemos para poder armarnos de mucha paciencia en este aprendizaje. Otro aspecto de la escucha empática es la aceptación, y es aquí donde nosotros debemos de tener, por ejemplo, 2 áreas, bueno, 2 cajitas, vamos a decirlo, ¿sí? 2 recipientes, 2 cajitas en donde nosotros podemos tener límites claros de ver qué es lo que yo te acepto, que forma parte de lo que es el área de aceptación, y qué es lo que yo no acepto. Aquí pueden caber los límites que yo puedo tener, ¿sí?, en los que yo estoy criando a mi hijo, según mis valores, ¿verdad?, según mis costumbres, mis creencias, entre otros. Pero recuerden también que existe el hecho cuando yo de repente tengo un comportamiento neurótico como papá, soy impaciente, todo me molesta y de repente no acepto nada de todo lo que el niño pueda hacer, ¿sí? Y ahí tenemos que ver o hacer un énfasis donde de repente el problema se encuentra en nosotros, ¿ok?
El hecho que de repente yo pueda aceptar algo no significa que a todo tengo que decir sí o que a todo tengo que decir no. Y aquí es donde nosotros logramos un balance. Este grado de aceptación que nosotros vamos a mostrar va a estar influido precisamente por estas características a nivel individual, ya sea si soy un padre permisivo, si soy un padre autoritario, si soy un padre democrático. Y de repente también el hecho de los estilos de crianza que yo tengo, ¿verdad? De repente el tipo de comunicación que yo manejo, de repente si soy una persona muy pacífica, si soy una persona muy impaciente, que me gusta ver resultados rápido, ¿sí? Que no me gusta repetir 2 veces las mismas cosas. ¿Por qué? Porque todo esto tiene bastante que ver con el hecho de cómo nosotros vamos a recibir una conducta en nuestros pequeños, ¿verdad? También dependerá de las características del niño. ¿Por qué? Porque depende a esto nosotros marcamos límites, ¿sí? Van a haber niños que de repente no hablan mucho. Hay niños que mucho lo dicen. Y de repente, pues, aquí nosotros entramos en controversia, ¿verdad? Porque decimos, pero es que ¿cómo le voy a aceptar que hable y hable todo el tiempo? ¿Sí? Bueno, para esto, antes de tener un conflicto, nosotros mediamos los límites claros. Para empezar, si tenemos un niño que es bastante inquieto, ¿verdad? Que tiene mucha energía, entonces hablemos con este niño, mira, tienes que respetar los turnos, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una señal. Cuando yo me toque la orejita o cuando yo me toque la nariz, tú te vas a dar cuenta de que te estás pasando mucho. ¿Te parece? ¿Sí? Incluso aquí estoy mediando conflicto, ¿verdad? Pero en ese caso el niño puede aceptar y como puede formar parte de un juego, esto él sencillamente lo toma a bien. Y nos sirve a nosotros también para ir regulando y ir poniendo esos límites que queremos en su comportamiento. El otro punto que influye en este grado de aceptación es el ánimo que nosotros tengamos. Es por eso que nosotros recalcamos mucho como psicólogos que debemos trabajar en nuestras propias emociones primero, ¿sí? En lo que nos pasa, porque los niños tienden a absorber todo del entorno. A veces queremos ocultarle cosas a nuestros hijos de lo que sucede alrededor, pero nos olvidamos que ellos son bastante receptivos y ellos andan viendo, y si de repente nos miran muy tristes, ellos andan como escurriéndose en las puertas y viendo a ver, ¿verdad?, qué nos pasa, porque están preocupados. Y muchas veces nuestra respuesta es racional antes de poder atender la parte emocional y decimos, ¿qué estás haciendo aquí vos, hipote? Anda para allá, ¿sí? En vez de preguntarle, ¿necesitas algo? ¿Sí? O llamarlo y decirle, ven, ¿qué pasa? ¿Te pasa algo? ¿Puedo ayudarte en algo? Y si él le dice, no, es que te quiero abrazar, entonces abrácelo. Pero todo esto dependerá de cómo nosotros nos sentimos en ese momento. Si estamos muy enojados, no es el momento adecuado para hablar. Si estamos muy impactados, tampoco es el momento para hablar, porque lo echaremos a perder todo, ¿sí? Y tal vez lograremos que nuestros hijos nos tengan miedo, pero no lograremos que ellos realmente se sientan comprendidos. Porque muy a pesar que ellos cometen errores y hacen cosas que no aceptamos, hablando conductualmente, pero tenemos que entender las razones, qué fue lo que sucedió. ¿Sí? Si de repente estuvo demasiado frustrado, más bien reconocemos cuando ellos no manejan bien esa frustración y tenemos la oportunidad de poder educar esta parte emocional. La aceptación y su comunicación, nosotros la podemos comunicar por medio de 2 formas. Cuando hablamos de aspectos no verbales, podemos comunicar aceptación de lo que puede estar sintiendo nuestro pequeño al hacer silencio mientras él habla, al no interrumpir en esa conversación, ¿sí? Más bien solamente de ir dando respuestas que asienten o validen sus propias emociones. Esto nos dará un mayor acercamiento para que ellos sencillamente se abran con su experiencia. De manera verbal, pues, existen respuestas negativas que nosotros podemos dar, también como existen respuestas positivas.
Hablando de las respuestas negativas, pues a veces lo hacemos en forma de mandato y nos aprovechamos de la autoridad que ejercemos sobre ellos, creyendo de que el respeto lo vamos a imponer, que la tristeza impuesta se va a acabar, que la ansiedad y la angustia de igual manera, si nosotros hablamos fuerte, déjate de babosadas, no piense de esa forma, no llore, no haga esto. Creemos que de esa manera el niño dejará de sentirse como se siente. Pero estamos en un error, porque eso no es así y al contrario, agudiza. Y por eso después nos vemos en mayores dificultades porque este niño no se nos quiere despegar. Y al no querer despegarse, nos tenemos un mayor problema porque entonces terminamos lastimándolo, diciéndole cosas, que este cipote, que mira, que déjame en paz, ¿verdad? O a veces frases como estas donde entramos nosotros en un momento de frustración. También en muchas ocasiones lo que hacemos es empezar, ¿verdad? Yo le dije, usted se golpeó, ¿por qué razón? Porque no me hizo caso, ¿verdad? Yo le dije a usted tal cosa y empezamos. Y realmente en ese momento el niño siente dolor, necesita consuelo. Y eso es a lo que tenemos que responder. Una vez esa emoción se ha tranquilizado, ha disminuido, entonces tenemos chance de poder dar ese sermón. Y la advertencia es antes de que todo esto pase, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hemos establecido límites claros en su comportamiento. Entre otros, respuestas negativas podemos mencionar el querer aconsejar mientras ellos están hablando, ¿sí? Más que todo con adolescentes, si tienen niños adolescentes. Cuando ellos nos dicen qué nos pasa, empezamos, es que mire, eso no es así, no es acá, y no es que esté mal, pero en el momento en que ellos se nos acercan a hablar, lo que quieren es ser escuchados. En la plática, nosotros podemos retroalimentar esas conductas que queremos que ellos mejoren. Nada de ridiculizar a nuestros hijos, ni hacerlos sentir culpables, porque nosotros solo lanzamos la palabra que les dice, bueno, pues esto le pasa porque usted es muy inquieto. Imagínese con tanta energía que tiene un niño cuando piense que de repente no se puede estar quieto, siempre va a creer que hace las cosas mal. Siempre va a creer que es malo estarse moviendo. En pocas palabras y en resumen, es malo ser niño, ¿verdad? Ese es el mensaje que ellos entienden cuando nuestras respuestas son de esta forma. Sin embargo, podemos dar respuestas positivas cuando estamos escuchando, como por ejemplo, bueno, veo cómo te sientes, ¿sí? O puchica, realmente te hizo sentir mal. Depende del lenguaje que nosotros utilicemos con ellos, ¿verdad? ¿Te gustaría hablar sobre lo que pasó? Y ojo, muchas veces van a decirle que sí y otras veces van a decirle que no. Y cuando ellos digan que no, entonces debemos respetar. Solo que podemos de repente nosotros ampliar y decir, bueno, cuando realmente quieras hablar de eso, puedes hacerlo. Aquí voy a estar. ¿Okay? Me gustaría conocer tu punto de vista. Esto generalmente nunca lo hacemos. Nunca pedimos participación a nuestros hijos sobre nada. ¿Por qué? Ese famoso y punto que les dije al inicio, pues es bastante común y es a lo que estamos acostumbrados. La buena noticia es que podemos aprender, también hacerlos partícipes, para que ellos sientan que son un equipo junto con nosotros, ¿verdad? El otro aspecto de la comunicación empática que debemos considerar es aclarar al tema Frente Unido de los Padres. ¿A qué llamo yo esto? Al hecho que de repente, bueno, es al hecho de que los papás puedan estar comunicados en común acuerdo. Pero, ¿por qué menciono esto? Por el hecho de que anda a decirle a tu papá, o yo no sé vos, ¿verdad? Anda a hablar vos con ese cipote, decimos, ¿verdad? O no, anda mira vos qué hacer con él porque yo realmente no puedo. Y mira que el niño quiere hablar. O vaya, dígale a su papá, vaya, dígale a su mamá. Y generalmente como que nos tiramos la pelota unos con otros. De repente, no siempre vamos a estar disponibles ambos padres, y yo lo sé. Pero en este caso, debemos estar en criterios unificados para poder nosotros saber cuáles son las respuestas que vamos a dar. Porque imagínense que de repente
hubo un castigo y de repente se le quitó el televisor. El niño empezó a llorar, ¿sí? Y va a llorar porque quiere que el papá le ponga el televisor. Y como de repente la mamá lo castigó, la mamá se convierte en la mala, ¿verdad? Y no, deja de llorar, no le paren bola a eso, y empezamos con respuestas inapropiadas. De repente en este caso, nosotros podemos decir, sí, entiendo que estás molesto, si soy la mamá la que castigó, entiendo que estás molesto, pero no cumpliste los límites, ¿sí? Y aquí es diferente. Y de repente dejarlo y darle la oportunidad que llore. Pero si de repente viene el papá, sí, que vos mucho molestás al niño, ¿verdad? Véngase, papi, le vamos a ir a poner el televisor. Entonces aquí nos encontraremos con muchas dificultades en la crianza de estos niños, en los límites claros de estos niños, y no estaremos básicamente escuchando sus necesidades, que en este caso pues solamente implicaba el consolar, ¿verdad? El considerar la parte afectiva sin necesidad de cambiar los límites o el castigo impuesto por la falta cometida. Entonces, debemos estar unificados como papás, tanto en los comportamientos que deben o tienen que realizar nuestros hijos o hacer nuestros hijos. Ahí debemos mostrarnos que estamos en común acuerdo, que estamos unidos, ¿verdad? Y también en los criterios respecto a la conducta. Hay una gran diferencia aquí en lo que es conducta y comportamiento. Cuando hablamos de conducta, estamos hablando básicamente, así se lo voy a decir en este lenguaje, de la intención por el que el niño hace algo, ¿sí? Eso es conducta, aquello que la propicia un comportamiento. Y el comportamiento básicamente es lo que yo ejecuté, la acción para poder lograr llenar una necesidad. También debemos considerar la propiedad del problema. ¿A qué nos referimos en este caso? Bueno, número uno, puede ser que el niño sea el que posee el problema. Y aquí yo les puse entre paréntesis la escucha activa de los padres, porque cuando el niño es el que posee el problema es cuando realmente debemos aplicar esta escucha empática. Es aquí donde tenemos que agarrar todas las armas aprendidas, ¿verdad?, en esta charla, y sencillamente ver qué está pasando en este niño para poder ayudar a satisfacer esa necesidad, ¿verdad? El otro punto, cuando no existe ningún problema en la relación. Aquí nos referimos cuando el niño satisface sus propias necesidades y sus comportamientos pues no interfieren en las necesidades de sus padres. Es decir, entra en este punto 2, cuando nosotros le permitimos a nuestros hijos saltar, ¿verdad?, con libertad en los muebles, en la cama, o gritar por toda la casa mientras se divierten, que no nos causa ningún problema, ¿ok? El otro punto es cuando el padre posee el problema. Aquí el niño satisface sus propias necesidades, volviendo al tema de que cada vez que ellos juegan, pues son bastante ruidosos, ¿verdad? Pero el comportamiento que tiene el niño es un problema, se convierte en un problema para el papá porque interfiere en las necesidades. Si, por ejemplo, a mí no me gusta el ruido como papá, si de repente no me gusta el desorden, y todos los que tenemos hijos pequeños sabemos pues que eso en nuestra casa es bastante común. Usted puede limpiar todo lo que pueda, colocar y ordenar, y de repente incluso el propio niño recoge sus juguetes y nos damos la vuelta y bilinguín, ¿verdad?, todo en el piso de nuevo. Yo sé que se sienten identificados porque son experiencias pues que todos vivimos, ¿verdad? La psicóloga también las vive. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros poseemos el problema, también podría resultar un poco fácil, solo que debemos volvernos conscientes de que es a mí que no me gusta, ¿sí? Que soy yo la que no tolero. No es que hay un problema con este niño. Y ahí pues de repente puedo aplicar la paciencia o darle un lugar donde él pueda hacer todo el ruido posible, entre otro tipo de actividades que pueda llegar a realizar. Entonces, logremos separar esto porque muchas veces nosotros miramos que de repente el niño tiene un problema y nosotros creemos que es que este cipote, ¿verdad?, me saca de mis casillas.
es que este cipote, y nos apropiamos el problema del niño a nosotros. Y no necesariamente. Es que se comporta así porque yo no lo castigo. Es que soy demasiado hablando con él. Y no tiene nada que ver. Probablemente es porque el niño algo le impide satisfacer una necesidad a nivel individual. Y es aquí donde debemos atender el problema, cuando el niño realmente es el que lo posee. Para poder enfrentarnos a este comportamiento inadecuado de nuestros niños, nosotros utilizamos varias formas. Aquí yo les tengo la comparación de cómo lo hacemos de manera ineficaz y cuándo de repente podemos hacerlo o comenzar a aplicarlo de una manera mucho más eficaz. Formas ineficaces que nosotros empleamos como papá son, por ejemplo, los mensajes solución. Prácticamente aquí nosotros nos adelantamos a todo. Y básicamente aquí entra el consejo, la reprensión, ¿verdad? Sobre lo que debería de hacer, sobre lo que podría o tendría que hacer. Estos mensajes solución están bastante relacionados con las exigencias nuestras, con nuestras preferencias, con nuestras necesidades, ¿sí? Que muchas veces pueden ser racionales u otras veces pueden ser irracionales, como por ejemplo, ojo, es que tenés que estar quieto y sentado. Ningún niño va a permanecer quieto y sentado, a menos que tenga algún problema. Entonces son cosas que nosotros no podemos dar como una solución. O muchas veces cometemos el error, le decimos al niño, se porta bien. Prueben y pregúntenle a su hijo, ¿qué entiende por portarse bien? Ese mensaje de portarse bien, el niño lo entiende como no debo de moverme, no debo de gritar, no debo de jugar, no debo de tocar, no debo hacer esto. Todo lo que implica el movimiento natural de un niño. Entonces, le enseñamos que parte de lo que es malo. Y desde ahí comenzamos a dañar su autoconcepto sin ni siquiera tener la menor idea que lo estamos haciendo. Y se da. Parece mentira, pero sencillamente dañamos a aquello que más amamos, por lo que más nos esforzamos en la vida, ¿verdad? Entonces, debemos de tratar de eliminar este tipo de mensajes. Pues otra forma ineficaz son los mensajes humillantes. Aquellos que comunican vergüenza, sí, es que siempre me dejas en ridículo, es que este cipote, ¿verdad? Otra vez, a saber qué pensará la maestra de mí, no sé qué va a pensar la mamá de fulanito, entre otras cosas. Enjuiciamos también a esos niños, ¿sí? Los criticamos tanto que llegamos a generar sentimientos de culpabilidad. Luego, estos sentimientos pueden desembocar sentimientos ansiosos, sentimientos depresivos, ¿sí? Y que de repente podría también convertirse en el hecho de que no soy bueno, no sirvo para nada, y desembocan básicamente en aquellos aspectos de personalidad que se están formando en nuestros niños. Después queremos que estos niños hagan y ellos no quieren porque tienen tantas limitantes ya en su mente a raíz de todas las formas ineficaces que utilizamos cuando nos comunicamos con ellos. Pero también está la buena noticia, ¿sí? Que ya podemos emplear otro tipo de mensajes, como por ejemplo los mensajes yo. Generalmente no hacemos esto porque no queremos vernos vulnerables ante nuestros niños. ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijo de 5 años que me siento triste? ¿Cómo le voy a pedir disculpas a mi hijo de 3 años? ¿Sí? Porque no lo escuché. Creemos que esto es inaceptable, pero realmente es lo que nos hace mucho más funcionales en la comunicación con nuestros hijos. Por ejemplo, me siento mal cada vez que gritas de esa forma. ¿Sí? Estoy apropiando que soy yo la que no tolero.
no le estoy transmitiendo que en él hay algo malo con lo que hace. Podríamos añadir a esto, ¿podrías ayudarme a hablar un poquito más bajo? ¿O podrías darme un chancecito mientras termino la conversación por teléfono? ¿Sí? ¿En qué nos ayudará esto? Bueno, pues estos mensajes disminuyen la probabilidad de que este niño se resista o sencillamente a medio de juego quiera seguir como provocándonos, ¿verdad? O lo que podemos llamar rebeldía. Esto ayuda a que disminuya esa posibilidad. También el niño logra madurar sobre lo que son aspectos del comportamiento, es decir, el niño se vuelve responsable, que él también está implicado en el bienestar de los demás. Entonces asume una responsabilidad social en ese caso, que no solo lo va a emplear en casa, lo va a emplear cada vez que vaya a otro entorno, a la escuela, cuando crezca, cuando sea un adulto, tenga su propia familia, se relacione en el trabajo, entre otras situaciones en las que se pueda ver expuesto. Y también nos ayuda a transmitir mensajes sinceros. Nos enseña esta forma de actuar o nos lleva al punto, ¿verdad? Que el niño aprenda que así como nosotros sentimos, él también puede decirnos lo mismo. Él también puede decir, mamá, es que cada vez que me hablas así me siento asustado. Es que no me gusta que me hables así. O cuando tú gritas, ¿alguna vez usted le ha preguntado a su hijo si él mira algo en usted que quisiera que cambiara? Sería una buena oportunidad para que lo escuche. Hay cosas que de repente va a escuchar que tal vez usted ni se dio cuenta que hacía. De repente, tal vez la forma en que exigimos, no, es que tenés que salir bien en esa nota. Y el niño, ¿verdad? Comienza a trabajar y a hacer tareas, pero como tenemos tanta presión sobre él, provocamos tanta ansiedad sobre él, no reconocemos, ¿sí? Su mensaje emocional cada vez que nos mira así, ¿y por qué me ves así? Trabaja, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ese niño probablemente la ansiedad está hasta el tope, su nivel de atención se reduce, el nivel de preocupación y toda la actividad fisiológica no permite que ese niño pueda avanzar en ese trabajo que tiene. Entonces, intentemos aplicar formas mucho más eficaces cuando nosotros nos enfrentamos a ese comportamiento que no es aceptable en nuestros hijos. A manera de ayudar un poquito y aclarar un poquito más, pues vamos a hablar sobre una o dos técnicas, ¿verdad?, que pueden facilitar este tipo de comunicación. Y estos son los mensajes positivos, por decir, a los que denominamos los abrepuertas de la comunicación. Y no es nada mágico, la verdad, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos una técnica, ¿verdad?, psicológica, creemos que es algo wow, ¿verdad?, que viene la varita mágica y transforma todo. Pero realmente solo es el hecho de poder orientar a hacerlo de la manera apropiada. ¿Hacer qué? Lo que ya nosotros tenemos noción o en algún momento hemos estado ante la experiencia o lo hemos practicado. Y cuando hablamos de estas declaraciones positivas, pues nos referimos a las formas sencillas de poder expresar para invitar a otra persona a hablar. En este caso, los abrepuertas lo que hacen es invitar al niño a compartir sus propias ideas, ¿sí?, sus juicios, sus propios sentimientos con nosotros. Quitémonos la idea de que de repente vamos a ser los mejores amigos de nuestros hijos, porque eso realmente no es algo que realmente exista. Eso no es como una falacia, por decir. Para empezar, porque cada vez que su hijo le cuente algo en lo que él está en peligro, usted no se va a quedar quieto. Usted va a reaccionar ante eso, porque es su responsabilidad protegerlo, es su responsabilidad enseñarle. Y un amigo es diferente, porque un amigo solo acompaña, ¿sí? Y nosotros podemos acompañar, pero somos padres, ¿sí? Estos abrepuertas facilitan la comunicación
por cuanto estimulan y mantienen esa comunicación y no producen desviación del mensaje y el tema. Es decir, seguimos centrados en lo que él nos está expresando, en lo que está sucediendo. ¿Sí? Producen un efecto contrario que los consejos, las críticas, las culpabilizaciones y los comentarios descalificadores, ¿verdad? Y pues suenan más o menos así. Estos son los abrepuertas. Bueno, son algunos, pero suenan más o menos así. Y usted puede adaptar cualquier otro que tenga por ahí, ¿verdad? A la necesidad de su hijo, a la manera en la que usted se comunica con él. Entonces, de repente, cuando él le cuenta, y es que fíjate que cuando estaba en la escuela, me caí y todos los niños se rieron de mí. Entonces nosotros podríamos responder, de veras, ya veo que eso te hizo sentir mal, o veo que te sientes mal, o veo cómo te sientes, ¿sí? Al manera en que él nos expresa que se sintió ridiculizado, ¿verdad? Se sintió que se burlaron de él. Estamos dándole importancia a esa emoción. Podría ser de repente que cuando él nos esté hablando, lo podamos ver y le decimos, de veras, ajá, ¿sí? Expresiones que, sí, en serio, continúa, ¿sí? Cuéntame más de eso, ¿ok? ¿Te gustaría hablar más sobre eso? ¿Quieres que toquemos ese tema? Parece que eso es muy importante para ti, ¿ok? Y de repente si nos cuentan, no, mira, que me pasó tal cosa, no me digas, de veras. ¿Y qué más sucedió? ¿Por qué? Porque si de repente te comiste la comida, sí, entregaste la tarea, sí, te dijo algo la maestra, no, te dejaron tareas, no. Entonces, la comunicación básicamente se corta y no obtenemos más información de eso que sucedió. ¿Por qué te castigaron? Ah, porque le pegué una patada a un niño porque me empujó. Ah, veo que te molestó mucho. ¿Te gustaría que habláramos más de ese tema? Siéntate aquí. Sí. Entonces el niño sentirá que no solamente lo vamos a regañar y le vamos a decir que no estuvo bueno, aunque eso forma parte de la conversación, obviamente, pero como estamos hablando de ponernos en sus zapatos, tratemos de entender por qué le enojó tanto. Ah, y no intentaste de repente respirar un poquito. ¿Qué sentiste en tu cuerpo? Es que sentí que se me pusieron calientes las orejas, ¿verdad? Bueno, podemos decir, mira, esa puede ser una buena señal. La próxima vez que te sientas enojado y sientas caliente las orejas, tienes que saber que te puedes volver a salir de control. Bueno, tengo una idea. Lo que puedes hacer es que cuando sientes que las orejas se te ponen calientes, puedes respirar despacito. ¿Quieres que lo intentemos? Inmediatamente nosotros hacemos prácticas respiratorias con nuestros hijos. Mira, que inhale lenta y profundamente y que luego pueda exhalar de la misma forma. Entonces, eso ayuda a que el niño pueda abrirse con nosotros y podemos realmente tener mayor información sobre lo que les está sucediendo. La otra técnica es un método que se llama Nadie Pierde, que es un método para resolver conflictos, ¿verdad? Puede ser utilizado en conflictos bastante grandes, como puede ser utilizado en conflictos bastante pequeños, como por ejemplo el uso de una tablet, el uso de un televisor, entre otras cosas, ¿verdad? El realizar una tarea, el que no se comió toda la comida, entre otras cosas. Este método, pues básicamente se enfoca en el hecho de que los problemas se resuelven sin que ninguna de las partes, pues uno salga ganando y la otra pierda, porque esto es lo que sucede cuando tenemos un conflicto, ¿sí? Tenemos un problema en casa y generalmente o el padre gana y el niño se queda llorando, ¿verdad? Aceptando el castigo como si nada, y de repente puede ser también cuando somos muy permisivos, que el hijo termina ganando y nosotros somos incapaces de sencillamente poner un alto o un límite al comportamiento inapropiado. Pero en este caso es diferente porque realmente ambos van a aportar algo a esa solución.
Se trata de un método que busca soluciones a través de lo que es el diálogo y la negociación con nuestros hijos, ¿verdad? Como padres, en este caso, pues, e hijos, ganan que ya que la solución, pues, es aceptada en un consenso libre entre los dos. Buscamos ambos las soluciones. Y está compuesto por varias etapas, y aquí las tenemos. En primer lugar, en la etapa número 1, lo que hacemos es identificar y definir qué es lo que está pasando. Si el problema es que nuestro niño no come toda su comida, ¿sí? Si el problema es que nuestro hijo no lleva las tareas, si el problema es que nuestro hijo no arregla su habitación, si el problema es que nuestro hijo levanta mucho la voz, si el problema es que nuestro hijo pega patadas, tira cosas, entre otro tipo de comportamientos que se puedan dar. La segunda etapa, luego que hemos identificado qué es lo que está pasando, generamos las posibles alternativas. Podría ser, si tú no entregas o no realizas tus tareas sin estar generando un pleito, porque de repente esto es bastante común, cada vez que van a hacer tareas, pues se convierte en una pelea, ¿verdad? Entre ellos. El niño termina llorando y pues el aprendizaje se reduce en ese caso. Pero en este caso, las posibles soluciones que tenemos son dos. Haces tus tareas y tienes tus beneficios después de hacerlas, o sencillamente no haces tus tareas y tienes consecuencias negativas al respecto. Miren, son dos posibles soluciones. Entonces, tenemos estas dos posibles soluciones. Ante esas dos posibles soluciones, entra la tercera etapa en donde evaluamos las alternativas. Para evaluar esas alternativas, nosotros decimos, bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas de que termines tu tarea a tiempo. Número 1, ya no tendrás más responsabilidad. Número 2, no tendrás que estarme escuchando a cada rato. Número 3, puedes estar libre e irte a jugar, puedes estar libre, ir a ver televisión, puedes estar libre y sentirte relajado. ¿Sí? Podría ser. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, que tienes que esforzarte más, que lo vas a tener que hacer solo, que vas a tener que privarte de jugar durante 2 o 3 horas, y lo tomamos como desventajas para el niño, ¿sí? Para el niño, ¿por qué? Porque él no va a querer estar haciéndolo, pero sin embargo, como es algo que estamos llevando a consenso, podemos caracterizarlo como desventaja. Y el otro punto de no hacer las tareas y tener consecuencias negativas, bueno, las ventajas de esto puede ser que vas a sentirte cómodo porque no vas a estar trabajando. Probablemente sea la única, ¿sí? Pero como de eso se trata, de estar evaluando estas alternativas, ahí es donde el niño verá qué es lo que le trae más beneficios. Porque las desventajas de hacer la tarea, ¿verdad? Perdón, de no hacerla, sería que va a perder los beneficios que tiene de jugar, de utilizar el teléfono, no sé cómo usted lo va a limitar en ese caso, va a sacar mala nota, no se va a sentir bien por no cumplir con su responsabilidad, y cuando el niño evalúa estas ventajas y desventajas de las dos posibles soluciones, le damos la oportunidad de decidir cuál es la mejor solución, que aquí entra lo que es la etapa número 4. Y pues en la etapa número 5 viene la creación de las formas del cumplimiento de la solución, es decir, cómo lo vas a hacer. Podemos generar un plancito de horarios, podemos darle pasos, ¿sí? Como por ejemplo, vas a trabajar 1 hora, luego descansas 15 minutos. Después de esos 15 minutos no vas a ir a utilizar televisión, ni vas a utilizar teléfono o tablet. Vas a salir y te vas a divagar un ratito, vas a ir a acariciarle la cabecita al gatito, al perrito, o qué sé yo. Luego de 15 minutos regresas. ¿Sí? Ahí vamos viendo que él va cumpliendo. A tal hora tienes que venir y decirme, ya terminé, para yo venir, ir a hacer la revisión o la supervisión. Y en la etapa número 6, pues nosotros lo que hacemos es continuar para saber cómo funcionó la evaluación. Y así, esto lo podemos ir repitiendo cada vez que sea necesario ante cualquier situación que se vaya dando.
Aquí suena así como que, wow, ¿verdad? Tanto que tengo que hacer. Pero ya en la práctica son cuestiones bastante comunes que pueden darse en cuestión de minutos, que podemos utilizarlo en cualquier momento del diario vivir de este niño y de nosotros, incluso con nuestros hijos más grandes, ¿verdad? Podemos utilizarlo y en este caso, pues como ellos aportan a las posibles soluciones, nadie pierde. Generamos responsabilidad, generamos aprendizaje, ¿sí? Y al final, pues, logramos tener una comunicación empática, el niño se siente comprendido y en este caso, pues nosotros estaremos cumpliendo nuestro objetivo. ¿Qué pasa, papás, cuando nosotros rechazamos esta experiencia emocional? Y aquí ustedes tal vez vean reflejado a uno de sus hijos. Cuando un niño o un adolescente se siente rechazado, lo que hace es guardar silencio. Se pone a la defensiva, se resiste a hablar con nosotros o con cualquier persona, discute sobre todo lo que se le pide o se le dice, contraataca a cualquier comentario que se le pueda hacer, se siente inadecuado. Y ojo, que esa inadecuación puede llegar a generar una gran inseguridad a nivel personal y disminuirá también su autoestima porque la inadecuación tiene mucho que ver con la autoestima. Puede llegar a generar dependencia emocional, conflictos en las relaciones con los demás. Puede llegar a sentirse nuestro hijo cuando no es atendido emocionalmente inferior, puede resentirse, puede frustrarse. Aquí es donde nosotros vemos si realmente con cada uno de estos o actitudes podría ser, o reflejos de nuestros hijos, podemos dar a conocer si realmente estamos aplicando una escucha empática, si realmente le estamos dando importancia a lo que ellos están sintiendo en ese momento. Y de ahí pues podemos partir sin necesidad que alguien más nos lo diga o nos lo sugiera para poder ayudar o para poder cambiar la metodología que hemos estado empleando hasta el momento. Y para concluir, pues tengamos en cuenta que cuando se rechazan los sentimientos tanto de los niños como de los adolescentes por críticas, descalificaciones nuestras, entre otros, produce efectos destructivos para su personalidad, así como para las relaciones con los demás. Y también consideremos que cuando los niños encuentran ayuda para poder resolver sus problemas, logran mantener su equilibrio mental. Y no es en este caso, ¿verdad?, que el niño no va a sentir emociones negativas, sí, pero con ese equilibrio mental, ellos van a continuar adquiriendo fuerza, confianza en sí mismos para poder ser adultos exitosos. ¿Sí? Lo siento. Mientras que aquellos que no encuentran esta ayuda desarrollan problemas emocionales. Entonces, papás, tenemos la oportunidad en nuestras manos a partir de hoy de evitar esos problemas emocionales con nuestros pequeños. Contribuimos a nuestro bienestar, al bienestar de ellos, al bienestar de la sociedad. Así es de que, manos a la obra. Si tienen preguntas, ahorita es el momento, ¿verdad? La licenciada pues les puede ayudar. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Buenos días, hola. Buenos días. Sí, licenciada, pues, bueno, felicitaciones, muy interesante definitivamente y muy provechosa, ¿verdad? Todo lo que usted dice pues de la vida real realmente. Yo tengo una consulta, tal vez no específicamente de la charla, pero sí comparamos que nosotros tuvimos una educación, no sé si en ese momento se me fue la señal o algo, si usted lo pudo mencionar, nada para todo.
los abuelitos, los papás, era una mirada y ya entendíamos, o sea, Ajá. y nunca anduvimos con cosas como de depresión, que, ay, que me quiero morir, que el mundo ya no entiende. Y entonces, ¿por qué el cambio en los tiempos, verdad? Donde ahora, Dios mío, tenemos que andar con guante de seda, tenemos que andarlos dándoles, ¿verdad? Claro, todos amamos a nuestros hijos, aunque los corregimos de diferentes formas, ¿verdad? Pero ahora ya los niños no se les puede ni decir nada porque, o sea, y hasta cuando piden algo, ¿verdad? Si usted no se los da, también ellos son, no sé cómo explicarle, pero antes con una chancleta, con un lacito, antes yo me acuerdo que solo una mirada y cuidadito hablaba, ¿verdad? Nada de señas de que toquémonos la oreja o de que toquemos la naricita, y si usted habla mucho, tiene que, cuando yo haga esa señal, pues usted se me queda calladito, sino que solo era una mirada y Claro. sin mi papá haberme dicho, ¿verdad? O mi mamá. Y era entonces, ¿por qué esos cambios en las épocas? Es lo que a mí me llama la atención. Muchísimas gracias y felicitaciones. Excelente charla. Gracias. Pues bueno, realmente tenemos varias posibles respuestas para eso. Podría ser comenzando por el hecho de que el sistema familiar antes era al grado que los papás eran los únicos que se daban cuenta de lo que sucedía en la familia. Nunca hacían partícipe a un hijo absolutamente ni de sus emociones, absolutamente de nada. Y no es que no sea, no es que sea malo hacer partícipe hasta cierto punto, pero ahora pues hay cosas que sencillamente no se tapan y los hijos las observan mucho más de cerca, están mucho más implicados. Antes un niño pasaba mucho más tiempo jugando afuera, no había tanto peligro y no tenían tanta oportunidad para darse cuenta de lo que sucedía dentro de nuestras casas. Hoy en día es diferente. Recuerden que nosotros fuimos criados en un ambiente totalmente distinto al que tenemos ahora. Hoy hay mucha presión social, hoy hay mucha estimulación. El niño está expuesto continuamente a tantas cosas que le permiten conocer. Antes nosotros ignorábamos mucho. Entonces, los tiempos son completamente diferentes, ¿sí? Ahora, también el otro punto es que no necesariamente es que no nos volvimos depresivos, sino piensen cuánto de nosotros en nuestra vida adulta nos cuesta muchas veces decir lo que pensamos, sin necesidad de agredir, sin necesidad de sentir miedo, ¿sí? Tenemos miedo de preguntar, tenemos miedo de muchas cosas y básicamente esa es o es el resultado de un tipo de crianza de este tipo. Porque si bien es cierto, yo siempre lo digo, ¿verdad? Nuestros padres criaron buenos ciudadanos porque ninguno nos perdimos, estamos aquí, somos hombres y mujeres de provecho que estamos intentando dar algo positivo a nuestra sociedad. Pero ¿cuántos conflictos han pasado en nuestra vida que de repente nos dejan sin herramientas porque no sabemos cómo hacerlo? De hecho, cómo tratar a nuestros hijos hoy en día podría ser una de ellas. ¿Por qué? Porque ese era un tema tabú. A nosotros no nos preparaban ni tuvimos un ejemplo de cómo hacerlo. Entonces ahora se nos resulta mucho más difícil. Y esto viene a desembocar en nuestros niños. Entonces toda la frustración y todas las malas costumbres o tal vez las buenas costumbres arraigadas, no sé, los sistemas autoritarios y todo eso, pues viene a repercutir en nuestros niños ahora y pues ahora ellos los colapsan y nosotros no sabemos cómo responder ante eso, no sabemos cómo evitar para que esto suceda, ¿verdad? Entonces, no, si es cierto, el castigo de antes pues evitaba que tuviéramos un comportamiento, pero realmente no generaba ninguna comunicación, ningún nexo. Ya nosotros venimos a ponernos en el lugar de nuestros padres hasta que somos hijos, perdón, tenemos hijos y nos convertimos en padres. Ahí es donde nos nace todo. Pero antes de eso, muchos de nuestros sentimientos no existían. Hola, Y muy buenas, tía. sí, Muy excelente charla. Yo creo que el tiempo, la verdad, no ha cambiado, ha sido el mismo. Lo único que han cambiado son las normas y tal vez la tecnología, que los niños tienen un poquito más accesibilidad a ellos. ajá, Por ejemplo, yo tengo a mi niño de 7 años. Yo recuerdo que mi mamá a mí
todos los días participábamos, perdón, en la Legión de María, en la iglesia. Era más fácil de ir a la iglesia porque no estaba la forma de verlo ahora en línea, ni de que lo podemos ver en YouTube y aprender de esa forma, sino que participábamos más yendo a la iglesia. Por ejemplo, yo a mi niño, es verdad, ahora el trabajo nos ha absorbido un poco más, pero yo a mi niño, yo le hablo de la iglesia, le comparto, le enseño a él de la iglesia, pero también lo limito a un montón de cosas que la tecnología ahora le da. ¿Qué es lo que pasa? Yo tal vez a mi niño y en la escuela tal vez le hablan del bullying y eso, pero él busca en YouTube y pregunta, mami, ¿qué es el bullying? Busca cómo atacar a un niño, miran cosas que tal vez nosotros a nuestra edad no teníamos la facilidad de poder verlo. Entonces yo creo que nosotros como padres lo que tenemos que hacer es limitarlo a nuestros hijos a la tecnología, darle lo uso necesario para la edad de ellos y saber educarlos nosotros en la casa. Si yo sé que mi niño es un niño violento, agresivo, decirle, bueno, si usted hace esto en la escuela, usted va a tener una consecuencia. Y no solo una consecuencia ahorita de niño, sino que también de adulto. Y cuando sea adulto, va a tener una consecuencia más grande que es hasta poder ir preso. No es atemorizarlos, sino que tal vez hablarle con la realidad. Ese ha sido, creo yo, el problema de muchos de nosotros los padres, me incluyo, porque a veces nosotros no le hablamos a los hijos con la verdad, ni con claridad. No, esa es mi participación. Gracias. Entonces, estar expuesto a diferentes, bueno, como mencionaba la mamá de ahorita, ¿verdad? A todas las tecnologías de hoy que nosotros antes no. Entonces, ¿cuántos sentimientos nos generan? ¿Cuánta información nuestros hijos no leen, ¿verdad? No escuchan, a manera de que de repente la interpretan en su propia experiencia? Porque no hay alguien que de repente, como dice la mamá, los esté orientando sobre de qué se trata. Y de repente aquí ya se vienen generando las creencias irracionales en estos niños que inmediatamente pueden llegar a desarrollar un comportamiento perturbador, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que podrían de repente ponernos en vulnerabilidad hoy en día. ¿Alguien más si tiene otra pregunta? Buenos días. En una conversación, lo pongo de forma general, identificar cuando una conversación dijo o la hija está entrando en modo manipulación, cómo detectar que está manipular o está tratando de llamar la atención y que ya no forma realidad de lo que está viviendo. ¿Cómo detectar eso? ¿Qué herramientas podemos usar para detectar? Que ahora en día la manipulación de los niños, de lo que dicen o de lo que intentan hacer con los niños es 50% real y el otro 50% intentan buscar un beneficio para obtener lo que... ¿Cómo detectar esa manipulación? ¿Cuándo se pasó el límite de lo real, de lo que ellos están sintiendo, al grado de manipular para lograr lo que ellos quieren hacer? Ok. Esto podría darse porque en otras ocasiones el niño llora, ¿sí? O el niño dice de que se siente rechazado y el papá cede al castigo impuesto, ¿sí? Precisamente por esto, entonces el niño aprende una conducta y sabe que de esa manera obtiene un beneficio, porque todos los seres humanos estamos así condicionados al aprendizaje. Ahora, precisamente la escucha empática es para esto, para el hecho de saber si es una situación reiterada. Por ejemplo, si nos dice que se siente triste o que se siente que no es escuchada porque le impusimos un castigo, bueno, entiendo que es para ti tal cosa, pero recuerda que esas eran las normas, esos son los límites, tú los sobrepasaste. Acepto que puedas estar molesta, de hecho te puedo dar un espacio, cuando te sientas mucho mejor pues puedes platicar y miramos de qué manera lo podemos solucionar. El asunto es que la escucha empática es precisamente para reconocer, usted como papá sabe cuando un comportamiento es reiterado, ¿sí? Y cuando realmente es real lo que puede estar pasando, porque me
me imagino que me dicen manipulación porque me hago el triste para que me den un beneficio, pero la escucha empática no tiene nada que ver con el hecho de que usted esté hablando con sus límites. Tiene que ver con el hecho en que usted responda a esa experiencia emocional. Y de hecho, si usted logra reconocer que ella lo hace cada vez que sucede algo malo o que hace o tiene un comportamiento inadecuado, para que le levante el castigo, pues no se lo levante. Porque en la escucha empática usted sencillamente la está comprendiendo. Incluso puede llegar a recalcarle el hecho, mira, cada vez que pasa esto, veo que te sientes de esta forma. ¿Quieres que hablemos de esa situación? ¿Sí? O tu comportamiento casi siempre es el mismo. ¿Por qué crees que puede estar sucediendo? Entonces ahí mismo nosotros empleamos este tipo de comunicación para poder llegar siempre a ese consenso. Es que a veces cuando nosotros hablamos del poder entender, por ejemplo, se dice, está buscando la atención. Cuando un niño busca la atención, es porque no la tiene. Y desde ahí, entonces usted puede ver de qué manera puede dar mucho más atención, que no tiene nada que ver con que usted sea permisivo. Más atención podría ser una supervisión, y que lo que pasa que a veces nosotros no somos nada de sutiles, sino que utilizamos muchos mensajes negativos, inapropiados, ineficaces con ellos. Pero si utilizamos mensajes más eficientes, como por ejemplo, yo la verdad me siento incomprendido porque cada vez que tú haces esto reaccionas de esta forma. Entiendo que te sientas triste. Entiendo que me veas como si estoy haciendo algo malo, ¿sí? Pero también quiero que entiendas que para mí es difícil. Ahí estoy utilizando los mensajes yo, e inmediatamente esta conversación puede llegar a convertirse en una comunicación eficaz. Si de repente son muy pronunciados los comportamientos, entonces nosotros ya necesitamos acudir a un profesional para que pueda evaluar aspectos de la personalidad del niño y ver qué es lo que puede estar pasando, si hay un comportamiento perturbador, por ejemplo, que necesite otro tipo de intervención. Sí, okay, gracias. El ejemplo era porque reciente se vivió un escenario en donde los niños hoy, los chiquitillos, bueno, todos, los más chiquitos son tan avispados, o sea, utilizan todas las reglas de comportamiento, incluso en la escuela, para utilizarlo como, para lograr su objetivo. Y le pongo el ejemplo claro. ¿Cuál es la regla de la ahorita? Que todo niño que vaya a presencialidad debe llevar sus auriculares o sus audífonos. ¿Okay? Entonces, y yo noté, digo yo, bueno, ¿y hoy por qué no quieres ir? O sea, no, mañana ya no quiero ir a la escuela, quiero quedarme en la casa. Ajá, okay. Entonces, me dice, no, tenemos que ir, le digo, porque estás en semipresencialidad. Si tengo un factor o algo que ¿por qué no quieres ir? Contámelo, ¿qué es lo que pasa? No, solo que yo quiero quedarme en la casa hoy. Bueno, eso no es un factor válido para no ir a clase. Tienes que ir. Entonces, 2 horas después, me enseña ella que los audífonos no sirven, que están cortados, que el perro se los mordió, que no sé qué. De la situación, esto no tiene detalle de que la mascota se los corta. Ahí yo digo yo, bueno, aquí yo utilizo, y recordarme, dice que la regla es que tenemos que llevar a la escuela audífonos, y si no llevamos a la escuela audífonos, entonces no podemos ir. Entonces digo, ajá, manipulaste una regla que había en la escuela, la utilizaste a tu favor, y era a las 9 de la noche, ¿a qué hora conseguí unas audífonos ahora? Sí. Le digo yo, bueno, listo, te quedas en casa, pero vamos a hablarlo en la tarde. Entonces, sí, era por eso cómo llegar al grado de que utilizan una que está dentro de la disciplina de ellos, la utilizan a su favor y lo ponen en aprietos a uno, por ejemplo. Entiendo. Y ahí vemos que ella hizo un comportamiento, ¿para qué? Para evitar ir a la escuela. Entonces, con la escucha empática, ¿qué atendemos ahí? Que ella tiene un problema para ir a la escuela. No quiere ir a la escuela.
y para eso utilizó cualquier tipo de medios, que ese es el comportamiento inapropiado, ¿verdad? Pero básicamente no quiere. Entonces, averiguar por qué no quiere. Y si le dice de los audífonos, bueno, realmente yo no creo que eso haya pasado, pero ahorita vamos a atender realmente por qué no quieres ir a la escuela. ¿Sí? No, y lo ¿Qué hay ahí? Ajá. Era un juego que ya estaba en línea y a seguirlo el siguiente día. Y en la escuela Okay, no. okay. Entonces detectamos que era un Exacto. juego, ¿no? Y eso lo eliminamos, o sea, lo detectamos a tiempo y eso. Exacto. Entonces, la escucha empática básicamente a esto es que nos lleva a conocer precisamente qué es lo que puede estar sucediendo, porque no siempre los sentimientos van a ser de tristeza, de angustia y todo lo demás, ¿verdad? Pueden haber otro tipo de emociones experimentadas. Para el caso, la niña pues siente una gran atracción y puede tener una fascinación mucho mayor que cualquier otro niño al juego. Entonces ahí sencillamente generamos pautas, utilizamos, ¿verdad? El método nadie pierde. Puedo, en este caso, si cometiste una falta, porque también el otro mensaje que debe de entender es el hecho de que si ella viene y corta el cable del teléfono, o bien pudo haber sido que lo cortó a propósito, o bien pudo haber sido que por accidente, jugando o qué sé yo, ¿verdad? Y de repente tuvo miedo de poder decir que realmente eso pasaba. Entonces la mejor excusa es sencillamente no ir a la escuela. Habría que también ver esa posible alternativa, ¿verdad? Esa otra posibilidad. Pero de igual manera, la escucha empática precisamente nos lleva a ese punto, a conocer que hay un grado de dificultad en qué para poder establecer los límites claros y para poder dar la solución al problema con el que nos enfrentamos. Doña Beatriz, ¿la escuchamos? ¿Tiene su manito levantada? ¿Quiere participar? Si no, entonces, Mr. Russell, que tiene alguna consulta. No, solo Sí, compartir sí. algo referente, Oh, Beatriz. Bueno, le voy a hacer la palabra a Beatriz. Sí, mister, por favor, gracias. No, sí, definitivamente la charla muy enriquecedora. En lo personal, yo tengo un adolescente que está entrando a los 14 años. Dios, no se imaginan, de verdad que él ha tenido siempre un comportamiento muy bueno. Obviamente ya el estar en casa, lo mismo que dijo el padre ahorita, el uso de la tecnología, para ellos, pues como hemos leído, para ellos prácticamente es una droga, les despierta tantas emociones, los Claro. conecta de una manera que casi que los desconecta de lo que son las reglas de casa y todo lo demás. Ciertamente me llamó mucho la atención el primer comentario que hizo la segunda mamá, de que nuestros hijos hablan y empiezan a hablar y uno se desconecta y es como que se pone a la defensiva, es como, ¿cómo rebato? ¿O qué digo? Porque ciertamente llegan en un momento que se creen absolutos, que se creen que es una obligación tener todo lo que tienen y han dejado de percibir el agradecimiento. Siento yo que cuando nosotros éramos más pequeños y no teníamos acceso a tantas cosas, valorábamos más. Viene arraigado mucho el enseñarles a valorar, a cuidar, a valorar lo que hoy por hoy les estamos dando. Y ciertamente el tema de la charla, que es escuchar, sí lo perdemos muchos padres en el afán y en el enojo. Uno por veces dice cosas y después uno se queda, no, nos hacen como perder. Yo cuento hasta 100, sigo contando y digo, dame paciencia. De verdad de que sí ha sido muy, muy importante esta charla, pero sí son cambios bien volátiles que tienen los adolescentes, diferentes etapas, ¿verdad? En el crecimiento de ellos, pero la de los 14 años sin duda es una de las más complicadas. Yo sé que la tarea es dura, ¿verdad? Pero igual practiquemos esa empatía. No necesariamente ellos tienen que experimentar lo mismo que nosotros. Recordemos que son personas fuera de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos y básicamente eso es lo que nos ayudará a poder ayudarles, porque no somos los enemigos de nuestros hijos, ni ellos tampoco de nosotros, ¿verdad?
sencillamente ellos expresan lo que sienten y aunque sean conductas inapropiadas, no es que ustedes tienen que ceder ante esas conductas inapropiadas, sino entender qué es lo que ellos están sintiendo en ese momento para intervenirlo de una manera eficaz. Por ejemplo, si hay un adolescente que tiene serios conflictos, ¿verdad?, por el uso de la tecnología, pues realmente podemos entender que para él es difícil, que él se enoja, entendamos que se enoja, entendamos que para él es frustrante que le digamos no. Un límite para un adolescente es fulminante, ¿sí? Y eso ha sido siempre. Tal vez nosotros a esta edad no lo recordemos, pero eso ha sido siempre según las ciencias del comportamiento. Entonces, hoy en día, ellos tienen tanto con qué luchar que nosotros no lo teníamos. Y esa podría ser una de las razones que nos lleve a ponernos en sus zapatos y, como les repito, no para permitir comportamientos inapropiados, sino para que ellos sientan que son escuchados, que son entendidos, por mientras gestionan sus emociones. Recuerden que no son para siempre. Muchas gracias. Escuchamos a don Hugo. ¿Alguna consulta? Bueno, entonces le vamos a ceder la palabra a Mr. Russell para poder concluir. Bueno, yo solo quería agradecerle a la licenciada, que está muy bonita la charla, y en realidad sí, uno a veces falla como padre, ¿verdad?, al no escuchar a nuestros hijos. En realidad, tenemos que aprender a escucharlos. Yo tengo una hija adolescente y es bien difícil. Yo tuve un problema al principio con la cuestión de audífonos también parecido. Y bueno, yo soy maestro de la escuela, ¿verdad? Entonces yo sé de que en realidad los audífonos no son como que tienen que llevarlo. Más que todo los ocupaba porque quería jugar, así como dijo el padre anterior. O sea, que era para jugar, porque en realidad los audífonos nosotros los pedimos básicamente para los niños chiquitos, primer grado o en alguna clase de language arts cuando es necesario. Pero de ahí no es necesario que los niños lo lleven, ¿verdad? Pero ella nos decía, no, es que la mía allá en high school, y yo, qué raro, decía yo. Pero bueno, yo sí, ahí yo no la dejaba ni hablar, ¿verdad? Pero aún así, después me fui dando cuenta que era que quería estar en otra llamada o como hacer otro grupo con compañeras, meterse a otras aplicaciones, y para eso era que quería los audífonos, ¿verdad? Entonces, sí, es importante eso y eso de escucharlo, ¿verdad? Pero sí, eso de la tecnología nos ha venido a abrumar un poco, pero hay que adaptarnos, de eso nos toca, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Así es, porque no del todo es mala la tecnología, sencillamente pues con nuestra supervisión y cuidado, pues de alguna forma podemos lograr que exista un balance. El hecho de que tengan este tipo de comportamientos, ya con la escucha empática, nosotros los vamos identificando, tenemos la oportunidad para luego hablar con ellos y enseñarles de hecho que ese comportamiento se llama tal vez, ¿verdad?, tal, y que de repente lo vamos a manejar así, no lo puedes volver a hacer, se ve de esta manera, porque tal vez el adolescente o el niño no ve cómo se mira de afuera de él, sino solamente la necesidad que él logra o quiere llenar en ese caso. Licenciada. Dígame. Sí, yo le quería aportar un comentario. La verdad, realmente la tarea de ser padre no es algo que sea tan fácil, ¿verdad? Y nadie nace aprendido, ¿verdad? Claro. Sobre la marcha, pues uno va aprendiendo, obviamente, por su propia experiencia y eso. Creo que en definitiva con los niños hay una edad bien importante donde realmente usted siembra, digamos, los valores y todo ese tipo de cosas, el lineamiento del niño, la personalidad, y eso obviamente desde 0 hasta 7 años, ¿verdad? La psicología habla mucho de que esa es la edad bien importante en la que realmente el padre es donde uno debe de estar más cerca de los niños, ¿verdad?
Entonces, ahorita sí, con el bombardeo de la tecnología y todo eso, pues sí, realmente es una limitante. Nosotros particularmente tenemos 2 niñas, una de 7 años y una de 4 años. Y lo que siempre hemos tratado de cierta manera es de limitar, digamos, el televisor. Y eso es algo que nos ha funcionado. O sea, 2 horas, 3 horas máximo, digamos, el tele en el día. Y invitarlas a que usen su tiempo en otro tipo de cosas, ¿verdad? O sea, tienen un montón de juguetes. Claro. Yo propiamente tengo mi oficina en mi casa, me gastan cualquier cantidad de papel, ¿verdad? Pero se ponen a dibujar o hacen cualquier... O sea, la idea siempre es tratar de que se mantengan ocupadas, porque obviamente la energía de un niño a esa edad es bien... Pero la idea es que se mantengan ocupadas en algo que realmente les sea más productivo, ¿verdad? Porque yo a veces las analizo, ¿verdad? Y me siento cuando están viendo televisión y usted les grita y no lo escuchan. O sea, están tan concentrados realmente, o sea, la televisión los absorbe tanto, que después usted dice, o sea, ¿cómo llegó a ese nivel, verdad? Y a veces, yo lo he visto, digamos, en otras familias, que realmente por no tener esa atención hacia los niños, o sea, lo que hacen es, encienden el televisor y o sea, se tiran jornadas extensas, o sea, extensas, digamos, con la televisión, y eso creo que es lo peor que uno puede hacer. Porque realmente ahora hasta esa parte usted evalúa, por ejemplo, las caricaturas que ahora los niños ven o lo que pueden ver, es totalmente diferente a lo que nosotros crecimos. O sea, ahora hay mensajes de violencia, de un montón de cosas que están intrínsecos ahí. Netflix, por ejemplo, es la peor peste que tal vez pudo crearse, digamos, a nivel de eso, porque realmente el contenido que hay ahí, o sea, sí entretiene y todo lo que usted quiera, pero realmente si usted le ve el trasfondo y todo eso, es bien dañino. Y usted ve las caricaturas, por ejemplo, de Netflix y va a ver un montón de comportamientos y todo eso el niño lo observa. Claro. Entonces sí creo que al final pues es bien importante uno estar cerca, más que todo en ese periodo de la edad y darle esos lineamientos a ellos, de que realmente busquen otro tipo de actividades y no estar pendientes de eso. Yo en particular, como le repito, eso es lo que he tratado de hacer. En su momento traté de darle una tablet, por ejemplo, a mi niña mayor, pero no, definitivamente vi que no era saludable, pues, o sea, como a los 4 o 5 años. Entonces no, se la quité y le dije, no, o sea, hay que buscar hacer otra cosa, pues, porque no puede estar usted ahí, le va a dañar sus ojitos, su mente se la va a llevar a otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Y sí le puedo decir de que realmente eso nos ha ayudado. Todas las noches desde que nacieron mi hija mayor, nosotros le contamos historias. Entonces ese es el mundo, o sea, la imaginación ahí está, pues. ¿Cómo hemos hecho? Pues Dios nos ha ayudado a, o sea, buscarle. Es una labor ardua, ¿verdad, Hugo? Pero sí, o sea, ese tiempo, créame que es súper valioso y usted lo ve. O sea, yo evalúo a mis hijas y yo sé que son niñas felices, pues, al final. Y eso lo transmiten. O sea, Laura, que está en la escuela, usted le puede preguntar a la Miss, o sea, entonces sí creo que es importante esa parte afectiva. A veces uno, por el tema del trabajo y lo ofuscado, porque nosotros mismos somos los que le transmitimos estrés a los niños, porque nosotros vivimos estresados por el mundo. El teléfono, otro invento que ha sido lo peor, o sea, el celular, usted no tiene vida ahora, o sea, con el celular, pues, o sea, cada rato lo están llamando, le están esto y lo otro. Entonces creo que todo eso al final también conlleva que los niños vivan al final diferente. Así es. Bueno, no somos perfectos, pero tenemos la oportunidad de intentar lo mejor que se pueda en esta labor tan grande que, como mencionan todos y llegan al mismo acuerdo, pues las herramientas tecnológicas hoy en día nos dan mucho más trabajo, ¿verdad? Con ellos. Pero también vamos a resurgir nosotros en este tiempo, porque en este es el que nos tocó ser padres, inventar o ingeniar, ¿verdad?
ser creativos con la forma en las estrategias, ¿verdad? La forma en que nosotros vamos a moldear ese comportamiento, a trabajar en esas emociones y buscar la manera de proteger lo más que se pueda a nuestros hijos. No los vamos a poder meter en una burbuja, usted no va a impedir que muchas cosas ellos conozcan, experimenten, pero lo importante es que usted esté ahí y acompañe cada proceso, porque cada conflicto que su hijo tenga, experimente, él lo va a procesar. Pero si tiene la ayuda suya a la par, se convertirá en un adulto que es capaz de resolver sus propios problemas, hablando emocionalmente y en todos los sentidos. Bueno, muchas gracias, licenciada. Gracias a todos los padres que nos acompañaron. Si no hay más consultas, entonces quedan, como dicen, despedidos y pueden ingresar a la siguiente charla. Los esperamos entonces. Muchas gracias Bien. a todos y muchas Muchas gracias, gracias a licenciada. todos. Un gusto. Saludos, gracias. Muy Muchas bien. gracias, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, Muchas excelente. gracias, muy interesante. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.